¿recordáis? Vimos los acontecimientos que llevaron a José a estar en la cárcel. Así terminaba. José, tras haber sido vendido por sus hermanos, llega a Egipto, es comprado como esclavo, sirve en la casa del capitán de la guardia, Potifar, allí llega a ser el administrador de la casa de Potifar, porque Dios le prosperaba en todo aquello que hacía y porque, como vimos, Jehová estaba con José. Pero luego la esposa de Potifar le acosa sexualmente, le acaba acusando falsamente de violación y nuestro José acaba en la cárcel, pero se nos dice también, recordáis, que Jehová, aún en la cárcel, estaba con José. Y en el capítulo 40, que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo por medio de interpretar sueños de dos de los presos del faraón, Dios en su providencia estaba haciendo algo increíble. A nosotros no se nos ocurriría hacer las cosas así, de eso no cabe duda. Cumplir los propósitos por medio de cárcel, esclavitud, traición, mentiras, falsas acusaciones, pero qué forma más complicada de llegar al punto. Bien, hemos leído al principio que los caminos del Señor no son los nuestros. Cuidado, los caminos del Señor no son ilógicos. Cuando decimos que el Señor tiene una diferente lógica a la hora de hacer las cosas, no es que sea ilógico. Él es verdaderamente lógico. Somos nosotros los que no siempre estamos a la altura de su lógica. ¿Bien? Él es la razón pura, como diría Kant. Él es la razón pura. ¿Bien? Por lo tanto, sus pensamientos y sus caminos son más altos, son más elevados en el sentido de que están por encima de los nuestros son deficitarios en la mayoría de las ocasiones. En la mayoría, no siempre, pero en la mayoría. Y nunca estarán a su altura, porque por razonables y lógicos que seamos, siempre habrá algo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras intenciones llamado pecado, que hará que no estemos a la altura de la razón de Dios. Pero desde luego es extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser que por medio de todo esto Dios esté haciendo que se cumplan, recordáis aquellos sueños de José que vimos en capítulos atrás, capítulo 37, y que anticipaban que José llegaría a ser, en un sentido, venerado y reverenciado, y que ante él se postraría su familia, ¿recordáis? Y que él llegaría algún día a ser gobernante de la nación más poderosa de la tierra, Egipto. Y esto para poder salvar a los descendientes de Abraham, a los que José pertenecía. Todo esto es muy raro. Pero una cosa está clara, que todas estas experiencias, como vamos a ver, en vez de alejar a José de Dios, le acercaron más y acrecentaron su confianza y su esperanza en Dios. E Israel, que escucharía este relato por primera vez, también tuvo que desarrollar confianza y esperanza en Dios y sus promesas. Tuvieron que pasar siglos de dura esclavitud en Egipto hasta que el Señor los libertó mediante Moisés. Aún después pasaron 40 años en el desierto, sí, por su propio pecado, pero 40 años, podían haber sido 4. ¿Necesita 40 años el Señor para purificar una nación? ¿No lo puede hacer en 4 meses? La respuesta es que lo puede hacer en 4 segundos. Lo puede hacer en 4 milésimas o millonésimas parte de una centésima de segundo. Claro, Dios lo puede hacer. Pero no, 40 años en el desierto. ¿Para qué? Tuvieron que pasar muchas pruebas que hicieron que toda una generación por fin estuviera lista para entrar en la tierra prometida. Y por supuesto, esto tuvo que acrecentar la esperanza y la confianza de Israel en Dios. Y luego al entrar en Canaán todavía, rodeados de naciones hostiles, que no conquistaron rápidamente, sino que fue una conquista lenta y progresiva, y que muchas veces estas naciones, sí, por culpa de su pecado, el pecado de Israel, pero aún así les subyugaron tantas veces, ¿recordáis el periodo de los jueces? O más tarde reyes impíos, tanto en Israel como en Judá.
o después el exilio en Babilonia de 70 años. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Por qué? Hermanos, todo esto suena muy a historia, clase de historia, pero en medio de todo esto, hermanos, hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, hay injusticia, hay maldad. ¿Por qué? ¿No somos una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa? ¿Qué está pasando aquí? Y de igual manera hoy, la Iglesia, el verdadero Israel, debemos aguardar con confianza y esperanza el tiempo en que Dios va a consumar su reino. Y aquí estamos esperando la venida del Señor y la consumación de su reino. En medio de un montón de dificultades, de pruebas, de luchas, de dolor, de sufrimiento. ¿Para qué? Sí, por supuesto, nuestra esperanza y nuestra fe también tienen que desarrollarse, tienen que crecer. Este pasaje tiene 3 secciones naturales. Lo vamos a ver, acompañadme al capítulo 40, son los versículos del 1 al 4, donde se nos cuenta cómo el faraón envía a la cárcel al copero y al panadero. Después son los versículos que van del 5 al 19, donde vemos los sueños del copero y del panadero y la interpretación de José. Y luego los versículos del 20 al 23, donde se nos muestra el cumplimiento de la interpretación que da José al copero y al panadero. Pero vamos a leer todo el pasaje y luego iremos por sus respectivas secciones. Acompañadme, Génesis capítulo 40, por favor. Génesis 40. Cuando lo tengáis lo leeremos. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas, es decir, todo lo que había ocurrido en el capítulo 39. Bien, José es llevado a la casa de Potifar, es prosperado, es administrador de la casa, pero luego es falsamente acusado por la esposa, bien, y termina en la cárcel. Bien. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti,
y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde amén, 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 hermanos. Bien, dice el principio este pasaje que después de estas cosas, ya hemos explicado qué cosas eran, las que vimos en el capítulo anterior, y según la mayoría de comentaristas bíblicos, ya habían pasado cerca de 12 o 13 años desde que José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes madianitas y fue llevado a Egipto. Y en este preciso momento de Dios, de 12, 13 años, José tenía casi 30 años y estaba en prisión, en la prisión real. Como decíamos antes, era una prisión VIP, para gente importante de la corte, gente noble. Y parece ser que estos dos, como dice el pasaje, delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. El hebreo original nos dice literalmente que pecaron, hicieron algo malo, que es la misma palabra que José usa cuando dice ¿cómo podría yo cometer esta maldad contra Dios? Es la misma exactamente. O sea que algo se había hecho que no era debido. Pudiera haber sido una ofensa, no se habían preparado las cosas como Faraón quería, Faraón era muy quisquilloso, muy perfeccionista, quizás había acusaciones de traición hacia estos dos, no lo sabemos, porque el pasaje no nos lo dice. Pero está claro que para Faraón fue suficiente motivo, como dice el versículo 2, que se enojó para enviarlos a la cárcel. Vamos a explicar esto de los coperos y los panaderos como si fuese el jefe del gremio de los panaderos de Egipto. No estamos hablando de esto. O el jefe de los que fabrican copas en Egipto, tampoco. En Egipto y en los pueblos de la antigüedad, hermanos, tanto en el cercano y Medio Oriente, los coperos y panaderos, estos jefes, el chef de los coperos, por ejemplo, o el chef de los panaderos, eran posiciones de confianza en la corte real. No solo eso, posiciones de confianza para el propio rey, en este caso para Faraón. ¿Por qué? Porque eran los que se encargaban de la preparación y del servicio de las comidas. De hecho, muchas veces eran los que probaban las comidas para evitar el envenenamiento por parte de facciones opuestas al rey, traiciones, bueno, ya sabemos cómo las gasta la realeza, ¿no? Pero parece que hicieron algo en la misma ocasión, o de forma coincidente, los dos hicieron algo que coincidió, y entonces los dos, a la vez, fueron enviados a la cárcel, donde estaba José, en espera de que Faraón tomara una decisión en cuanto a ellos, no estaban ahí, no. Algo se tenía que decidir en cuanto a estos dos hombres. Y Moisés, quien escribió Génesis, intencionalmente para mostrarnos la providencia de Dios en esta historia, nos está diciendo que fueron puestos en prisión y ya está, no. En la casa del capitán de la guardia. ¿Y quién era el capitán de la guardia? Si vamos al capítulo anterior, versículo 1, veremos que el capitán de la guardia era Potifar, el antiguo amo, el antiguo jefe de José. Dios había bendecido a José en la prisión y ahora sigue la providencia de Dios actuando cuando, vemos versículo 4, el capitán de la guardia, o sea, Potifar, se encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Potifar posiblemente, a pesar de todo lo ocurrido en el incidente con su esposa, que no se nos dice el nombre, pero seguramente le tenía afecto, le tenía aprecio, le tenía cariño y además lo conocía muy bien. Independientemente de si este hombre había creído a su mujer en cuanto al falso acoso sexual o no, Potifar sabía cómo había prosperado Dios a José en su propia casa y sabía cómo ahora le estaba prosperando en la prisión. O sea que para Potifar, no olvidemos que los egipcios eran muy supersticiosos, pero no eran tontos, era obvio que, como solemos decir aquí, José estaba tocado por la mano de Dios.
¿no? Es como a veces en los trabajos, no sé si os lo han hecho, pero os pasan los billetes de lotería por la espalda, a los cristianos, a ver si toca, porque Dios está contigo. A mí me lo hacían mucho esto. Y en diferentes sitios, además. Se creían muy graciosos, pero dije, caramba, qué cosas, ¿no? Pero eso vemos la superstición, ¿no? También era una broma un poco por parte de los compañeros. Pero se tiene esa visión de que esta persona, Dios está con él, vamos a encomendarle cosas delicadas, ¿no? Y este era un asunto delicado, era un tema bomba. De hecho, estaba pendiente de ser juzgada esta pareja de oficiales del rey, el copero y el panadero. Así que pone en las manos de José el cuidado de estos dos oficiales. Para Potifar no podía haber mejores manos que las manos de José, mientras estaban allí. Y esto nos lleva a la siguiente sección del pasaje, versículos del 5 al 19. Fijaos el versículo 5, dice que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Dos sueños en la misma noche, bueno, esto no es raro, yo he soñado esta noche, aunque no me acuerdo de nada, y Olga seguramente también, y seguro que no se acuerda, ¿verdad? Bueno, si te acuerdas me lo dices luego. Todos hemos soñado, eso no tiene nada de extraordinario, que soñemos a la vez, pero es muy curioso porque los sueños eran muy parecidos. Y los sueños habían dejado a los dos muy inquietos. ¿Bien? Y como veremos más tarde, ambos sueños tenían dos significados específicos y habían sido enviados con un propósito definido y en base a las circunstancias del copero y del panadero. Y el significado era personalizado. Evidentemente está la mano de Dios en todo esto. Moisés, que escribe Génesis, está obrando como una especie de... El autor, Moisés, es como omnisapiente, ¿sí? Está como en las mentes, ¿no? ¿Cómo pudo saber esto, ¿no? ¿Cómo podía? Bueno, pues porque el Espíritu Santo está obrando, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, al despertar estos dos hombres no tenían ni idea de qué significaba aquello. Tú podrías pensar, bueno, esto no tiene más importancia. ¿Cuántos sueños que no tengo ni idea de lo que significan, si es que significan algo, he tenido? No tiene más trascendencia. Pero era algo obvio que estos sueños eran extraños por la manera en que se dieron simultáneamente a los dos. Los sueños muchas veces nos traen de cabeza. Quizá a veces en según qué temporadas. La mayoría se olvidan, pero otros parece como que persisten en nuestra mente machaconamente, ¿no? Y nos causan a veces gran impresión. Y como que se vuelven a reproducir o de diferentes formas. Los sueños son raros, ¿no? Porque vemos a personas que conocemos pero que no son como las conocemos, o los sitios son como son pero no son. Inquietante, ¿no? Sabemos lo que son los sueños y es el cerebro haciendo una desfragmentación del disco duro, ¿vale? Esto es lo que está pasando. Para los informáticos creo que esto ha quedado muy claro, pero está haciendo una limpieza de cosas que son intrascendentes o importantes y poniéndolas en su sitio. Estos son los sueños, por eso son tan caóticos tantas veces. ¿Bien? Los sueños y su significado son algo altamente subjetivo. Y como he dicho, la gran mayoría probablemente no tengan un significado. Si alguno de vosotros viene al despacho pastoral para que le explique el significado de un sueño, pues lo siento, llegáis con 2800 años de retraso porque José ya murió. ¿Bien? Así que no os puedo ayudar, ¿de acuerdo? Pero a veces vienen por nuestro estado de ánimo, por preocupaciones, por una mala digestión, por una mala noche, por una medicación, por un trauma que hemos tenido. Hay infinidad de causas, no sabemos. ¿Bien? Pero Dios en el pasado sí que usó algunos sueños para comunicarse con su pueblo. Lo hemos visto con todos los patriarcas hasta ahora, ¿verdad? En Génesis. Y era una manera de mostrarle acontecimientos relacionados con el plan de redención. Pero ¿os habéis dado cuenta de un detalle, si hacemos una pequeña retrospectiva a todos y cada uno de los sueños, no nos da tiempo, que hemos visto en el libro de Génesis? ¿Veis que ninguno atiende a problemas personales? Cositas del día a día. Son cosas que todas y cada una de ellas tienen que ver con el plan de la redención, con la salvación del pueblo de Dios.
con el cumplimiento de las promesas de Dios y de su pacto, y cómo todos y cada uno de ellos apuntan a Cristo. Los sueños en el libro de Génesis que vemos en los patriarcas no están solucionando los asuntillos del día a día de los patriarcas. ¿Sí? Esto es importante que no lo perdamos de vista. Ahora, vemos en los versículos 7 y 8 cómo José los ve apesadumbrados y tristes, y claro, él estaba al cuidado de ellos, hemos visto. Y José les pregunta, ¿por qué están hoy mal vuestros semblantes, vuestros rostros, ¿no? Estaban con la cara de vinagre, ¿no? Estaban apesadumbrados. Claro, a ellos les preocupa no solo haber tenido estos sueños. El problema no es haber tenido los sueños, es que, fijaos, no hay quien lo interprete. En Egipto, hermanos, se creía, aún hay gente hoy en día que se ha quedado en el tiempo de los egipcios, pero bueno, en Egipto se creía que todos los sueños eran enviados por los dioses y tenían que ver con el destino. Todos. Y de hecho había supuestos sabios, que se dedicaban por dinero a interpretar estos sueños. Esto es lo que se llamaba oniromancia, ¿vale? Para más señas. Olvidaos de la palabra, que es rarísima. Y de hecho era una rama de la hechicería y de la adivinación, que luego la ley de Moisés condenó claramente. Bien, la interpretación de sueños. Cuidado. Cuidado. En el próximo capítulo lo vamos a ver esto muy bien, con el sueño de Faraón, que se llama a esos sabios para que le interpreten, y recordáis, ¿no?, que no se enteran los pobres. Pero estos dos hombres están tristes en la cárcel, pendientes de la decisión de Faraón sobre sus vidas. Con estos sueños, en la cárcel, sin tener a alguien que se lo interpretara, y vemos cómo la respuesta de José es extraordinaria, es hermosísima, porque no solamente está desmitificando toda esta industria de adivinadores de sueños a domicilio y a sueldo, ¿bien?, no solamente eso, sino que además él está dejando claro que la interpretación de los sueños es un don de Dios. Y de ahí que diga estas palabras, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Por qué estáis tristes? ¿Estáis ahí preocupados porque no tenéis a alguien a quien pagar para que os adivine el sueño? Es Dios quien nos va a interpretar esto. Las palabras de José transmiten el mensaje de que ni fuera en la prisión, ni en la prisión iban a encontrar a alguien, por mucho que le pagaran, por muy bueno que fuera, que les interpretara realmente el sueño. Solo Dios puede hacerlo. Ya. No son de Dios las interpretaciones, es Dios quien ha dado estos sueños, por lo tanto es Dios quien los va a interpretar. Y ahora les dice, contádmelos. Y yo no sé si os habéis dado cuenta, pero en todo esto, ya lo vimos la semana pasada, pero ¿no estáis viendo a otro José muy distinto del que vimos en el capítulo 37? Un José modesto, piadoso, que habla cuando tiene que hablar y calla cuando tiene que callar. En el capítulo 37 vimos un joven prepotente, imprudente, inmaduro y reflexivo. Y luego vimos un vislumbre de madurez en el capítulo pasado, y de autodominio y de piedad en la lealtad hacia su amo Potifar y hacia Dios, ¿recordáis? Y ahora vemos un José compasivo que se interesa por la tristeza de estos hombres, se fija en su cara. Más da, son unos egipcios que me tienen aquí metido en la cárcel. Encima me voy a fijar de si están tristes. Más triste estoy yo, con todo lo que me han hecho. Son estos egipcios que me han traído aquí. ¿No? ¿Cómo estáis? Os veo mal. Nos da una lección, José, ¿no? ¿Qué os pasa? Contadme. ¿No había necesidad? Él podía seguir ministrándolos perfectamente, pero él se vio llamado a hacer esto. José es una persona misericordiosa. La misericordia a veces nos agría el carácter, las dificultades a veces nos agrían el carácter o nos acercan más a Dios y a su gracia y nos santifican. En este caso, las dificultades estaban haciendo madurar en santidad a José. Ahora vemos un José compasivo, deseoso de ayudar a aquellos hombres a los que servía y que veía tristes, pero también estamos viendo a un José muy modesto,
Si él les interpretaba el sueño, la gloria era de Dios, no de él. ¿Habéis visto? Él dice contádmelo, pero no está diciendo yo os interpretaré el sueño. No, no, no. No son de Dios las interpretaciones. Negando está afirmando. ¿Sí? Yo os daré una interpretación, sí, pero la gloria no es mía. La gloria es del Señor. Yo soy un simple esclavo y un prisionero a vuestro servicio. Lo que yo os voy a interpretar viene de Dios. Y de nuevo, esto es hermosísimo. No son de Dios las interpretaciones. Yo no sé, pero a menos que pienses que el relato de Génesis o esta historia de José es un cuento para niños, me gustaría que te pusieras por un momento en situación, ¿de acuerdo? Te pediría que cerraras los ojos, pero no es imprescindible. Piensa por un momento, trata de visualizar esto en toda su magnitud. Ya sé que es imposible, pero trata de visualizarlo, ¿de acuerdo? José fue traicionado por sus hermanos, separado de su familia, hasta donde él sabe, para siempre, separado de su tierra, a la fuerza, vendido como esclavo y tratado como esclavo, acusado falsamente por su dueña y enviado a la prisión. Y todo esto durante un transcurso de más de 10 años. Y aún así no perdió la fe en Dios. Y esto es aleccionador. No pocas veces, cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta, o la frustración, o los problemas y angustias llegan a nuestra vida, nos sentimos llamados a cuestionar a Dios. A dudar de Él. O eso nos llama a alejarnos del Señor, como solemos decir, ¿no? Me he alejado, o fulanito se ha alejado. Pero José, este hombre de casi 30 años, lleva más de 10 años pasando por situaciones que posiblemente tú y yo en tu vida no vamos a pasar. Desengañémonos, pasaremos otras. Pero toda esta concatenación, esta cadena de cosas horribles, porque lo son, no la vamos a pasar, ¿bien? Pero vemos aquí a José manteniendo su confianza y esperanza en Dios. Y de nuevo esto nos tiene que hacer reflexionar a todos, y hacernos callar ante nuestra tendencia natural e inmadura a cuestionar a Dios cuando pasamos dificultades, o a pensar que Dios no es bueno con nosotros, o que Dios nos ha olvidado cuando afrontemos situaciones difíciles y dolorosas. Mira, hermano, hermana, si Dios no es bueno, tampoco es justo. Y si no es justo, es impío. Y si es impío, no es santo. Y si no es santo, ¿veis a dónde nos está llevando todo esto? Porque Dios no es unas cosas sí y otras cosas no. Tenemos una visión de Dios como un buffet libre. Esto sí que es y esto no. O esto es para mí y esto es para otro. Hermanos, Dios es todo lo que es. Dios es. No es más de una cosa y menos de otra. Si Dios es bueno, Dios es justo. Si Dios es justo, Dios es santo. Pero a veces, ¿sabéis lo que hacemos? Convertimos a Dios en nosotros. Porque nosotros sabemos que no somos todo lo buenos que deberíamos, ni todo lo justos, ni todos los santos a lo que estamos llamados a ser. Y proyectamos, ¿sabéis lo que es una proyección? Es como echar las culpas de lo que yo soy a otro, y así quedo como excusado. ¡Es Dios! Es Dios. Él es bueno, santo, justo, misericordioso. Él, todas sus decisiones son perfectas, puras, verdaderas. No hay, como dice Santiago, ninguna variación en la sombra. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Hermanos, debemos arrepentirnos. ¿Sabéis por qué? Porque tú y yo hemos estado ahí muchas veces. Aunque sea con la boca pequeña. ¿Este es Dios? ¿De verdad? Hermanos, arrepintámonos. Vayamos con arrepentimiento y fe a Cristo, que Él renovará nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios.
como fue haciendo día a día José en toda su vida. Así que José les dice a estos dos hombres que les cuente el sueño, y esto es lo que hacen. Primero el copero le cuenta su sueño: yo soñaba, veía una vid delante de mí con 3 sarmientos, y como que brotaban y arrojaban su flor, y maduraban los racimos de uvas, y la copa del faraón estaba en la mano mía, yo tomaba las uvas, las exprimía de la copa del faraón y se las daba, y el faraón bebía. Y José inmediatamente, por revelación de Dios, le da la interpretación al sueño. Fijaos, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Esto quiere decir, no que la levantará, sino que te alzará delante de todos y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. José estaba tan convencido de que la interpretación era esta, porque Dios se la había revelado, que le pide un favor al copero. Fijaos, versículos 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Esta palabra misericordia es esa lealtad de la que vimos el otro día, ese amor leal. Yo te he ayudado, sé leal conmigo ahora. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. En cierto sentido, hay como una obligación moral, ¿no?, de parte del copero, digo yo. Este hombre estaba en la cárcel, estaba siendo muy bien cuidado por José, no tenía dinero ni había intérpretes para que le interpretaran el sueño, y José, gratuitamente y de forma favorable, le ha interpretado el sueño. Pero José no se lo restriega: oye, tú me lo debes. No, tampoco le está pidiendo nada extraordinario, salvo que interceda por él ante el faraón. Era tan fácil como decir: Señor, qué maravilla, porque los dioses hablaron a un muchacho en la cárcel y me dijo que tú ibas a ser así de misericordioso y bueno conmigo. Me gustaría que conocieras a este joven, quién sabe. Igual puede servirte muy bien. ¿No? Ahí lo dejamos. No hacemos spoiler. Ahora, José quería salir de la prisión. Quiero deciros una cosa, no había nada de bueno en estar en la prisión, ¿de acuerdo? Algunos comentaristas ven una falta de fe, buenos comentaristas, ven una falta de fe en José, como diciendo, bueno, que siga esperando en Dios, ¿no? Ya le sacará Dios de allí. ¿Por qué tiene que pedirle a este pagano que interceda por él? Su ayudante es Dios. Bueno, yo particularmente, junto con otros comentaristas, creo que el deseo y la petición de José eran legítimos. Hermanos, la confianza en Dios no anula el uso de medios dados por Dios, usos legítimos y medios legítimos para mejorar nuestra vida, nuestras situaciones. Cuando estemos en dificultades debemos de tratar, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar nuestra situación, evidentemente sin hacer nada en contra de la voluntad revelada de Dios y confiando en que será Él quien hará o no hará, conforme a su perfecta voluntad. Hermanos, si tienes problemas laborales, trata de solucionarlos, trata de cambiar de trabajo, trata de hablar con el encargado. Si hay problemas económicos, trata de solucionarlos, pero sin endeudarte. Si tienes problemas legales, busca un abogado. Si tienes problemas de salud, ves al médico. Si tienes problemas espirituales, busca la ayuda de tu pastor mediante el consejo bíblico. Pero siempre sabiendo que dependes de Dios, que se hará su voluntad y que eso será siempre lo mejor. Cuando el Señor dice, alguien puede de vosotros pensar, pero no dice el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿A alguien le ha venido a la cabeza este salmo? No se refiere a no hacer nada cuando está en nuestro poder hacerlo. No está hablando de esto el salmo, sino que hay ocasiones en que lo correcto, porque además es lo mejor que puede hacerse, o lo único que puede hacerse, es esperar en Dios. ¿Bien? Pero fijémonos, José está pidiendo para poder salir de un lugar en el que estaba injustamente. Era legítimo que otro intercediera por él como abogado, de alguna forma. Pero también me gustaría llamar vuestra atención a otra cosa. Fijaos cómo está pidiendo José, versículos
partir del 11, dice, fui hurtado, no, es 14 y 15, perdón, dice, fui hurtado de la tierra de los hebreos. ¿Habéis visto? Pero fijaos, dice, ni una sola palabra de acusación a sus hermanos. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Veis alguna acusación a los hermanos aquí? Fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y después dice, tampoco he hecho aquí, en Egipto, por qué se me pusiera en la cárcel, ni una mala palabra para la esposa de Potifar. Ni una sola palabra de reproche a Dios. Jehová mi Dios me ha abandonado y me ha traído a esta lamentable e injusta situación. José es piadoso, es prudente, es humilde. José no culpa a nadie, deja todo juicio en manos de Dios. Aunque él sabía que todo lo que le estaba pasando desde hacía 13 años casi era totalmente injusto. Deja todo en las manos de Dios. Estaba delante de alguien que podía ayudarle, así que era normal pedirle ayuda para remediar la injusticia que se había cometido con él. Y le pide ayuda tal y como él se la había dado. Ya está. Hay algo muy sutil que no apreciamos en nuestra traducción al español. José dice al copero, no hagas, dice al copero, cuando hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. La palabra hebrea que traducimos aquí por cárcel literalmente es pozo, foso. Ahora, José no estaba en un pozo, José no estaba en un foso, estaba en la cárcel real, tendría unas buenas instalaciones. Porque es curioso, esta palabra pozo, foso, es la misma que se usa en Génesis 37 para referirse a la cisterna donde José fue lanzado. Así que José aquí no está describiendo tanto un lugar físico como la cárcel, está describiendo un lugar emocional. José se siente en un pozo, en un foso, se siente hundido emocionalmente en lo más profundo. Así que la confianza en Dios y la esperanza en Dios, hermanos, no están reñidas con estar abatido, con estar triste, con estar hundido. Tener confianza y esperanza en Dios no quiere decir estar todo el día, ¡ay, qué bien, qué mal lo estoy pasando! Yo recomendaría ir al médico, si estáis así. José está en un pozo, anímicamente hablando, se siente en lo más profundo, pero José continúa confiando y esperando en Dios y en su providencia y en su gracia. Y dice el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, entonces corre a contarle su sueño. Claro, el panadero ve esta interpretación positiva del copero y pasa a contarle a José su relato. Por la propia historia se hace obvio que el panadero era culpable, ¿no? Por eso finalmente, o al menos esperamos que fuera culpable, al final es juzgado y sentenciado y condenado. Pero como suele ocurrir, la gente perversa, cuando ve que hay algo bueno para los demás, hipócritamente también lo quieren para sí, ¿no? Aunque saben que no se lo merecen. Se dice, oye, por favor, interprétame para bien, ¿no? Y el sueño del panadero, de nuevo, son 3 canastillos blancos sobre su cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y de pastelería para el faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Os imagináis a José, que sabe la interpretación del sueño? Bueno, oye, que tengo que limpiar las letrinas, hasta luego. O otro sitio, ¿no? Tuvo que ser muy difícil para José decirle esto al panadero. No era el sueño muy tranquilizador, pero es que la interpretación menos. Pero José se lo dice, los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Aquí quitar tu cabeza no es literalmente cortar la cabeza, sino es echarlo abajo,
¿sí? Como antes era ensalzar al copero, aquí es rebajarlo y colgarlo públicamente. Esta era la forma de ejecución en Egipto más deshonrosa para los criminales, y no solo criminales, sino para los blasfemos. No olvidemos una cosa, el faraón estaba considerado como un dios. Por lo tanto, cualquier atentado contra el faraón era un atentado contra el dios que encarnase ese faraón, fuera Ra, fuera Atón, fuera quien fuera. Se decapitaba a alguien o bien se le colgaba entero en una estaca o en una horca públicamente para vergüenza y escarnio públicos, pero también para que, según creían ellos, su espíritu no descansara jamás. Y esto es lo que le dice al panadero que le va a ocurrir. A mí me hace pensar muy brevemente en que a veces, hermanos, las cosas, cuando hay que decirlas, hay que decirlas. José no lo dice mal, pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, aunque no sean agradables de decir, máxime cuando sabemos que son cosas verdaderas. Tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hermanos en Cristo, debo de hacerlo yo como pastor de la Iglesia, debemos hacerlo los esposos con las esposas y viceversa, los padres con los hijos. Si somos empleados o somos empleadores, hemos de hablar la verdad por difícil que sea. A veces tenemos que predicar el Evangelio a personas que amamos, y cuando predicamos el Evangelio no podemos decir, conviértete para que tu vida sea maravillosa, y porque ten cuidado, porque te pueden decir sí, como la tuya, ¿no? Que no paras de tener problemas. No, el Evangelio no va de eso. El Evangelio habla de salvación, de gracia, de perdón, de misericordia y de gloria eternas. Pero también habla de condenación y de juicio, y esa parte no la podemos eliminar del Evangelio. Y cuando hemos de evangelizar a otros, hemos de hablarles del juicio, y del infierno, y de la condenación, que les sobrevendrá a todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto nos lleva a la sección última del pasaje, en la que se nos muestra cómo lo que anunciaban los sueños del copero y el panadero se cumplió. No hay mucho más que decir, solo algunos apuntes generales. No está claro si era el cumpleaños de Faraón, con la tarta y las velas, ¿no?, o era el aniversario de su ascenso al trono. Esta expresión es ambigua, ¿de acuerdo? Pero fuera lo que fuera, lo que nos relata la historia y los hallazgos arqueológicos es que en este tipo de festividades se solía dar la libertad a presos célebres, como muestra de la buena voluntad y la misericordia del faraón o del rey. Esta costumbre perduró durante tiempo. Recordáis, en el Nuevo Testamento, durante la Pascua, Pilatos ofrece intercambiar a Jesús por Barrabás, ¿sí? Sí que era una costumbre propia de los pueblos de Oriente, pero el caso es que finalmente, fuera el cumpleaños o fuera el aniversario de su reinado, de su ascenso al trono, ocurre tal y como José interpretó. Poco más podemos decir. Delante de todos los siervos del rey, en el mismo banquete de aniversario, el copero es liberado y restaurado a su posición, y el panadero es condenado y ahorcado. Dios había hablado por medio de estos sueños, y estos sueños se habían cumplido, y José los había interpretado debidamente. Como dice Moisés al final del versículo 22, ocurrió como lo había interpretado José. Pero concluye el versículo 23, y en un sentido aquí hemos llegado al clímax del pasaje. Esta es un poco extraña la estructura de esta narración, porque el punto álgido está al final. Los sueños se cumplen y ahora esperamos que en una nueva situación el copero haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que es lo que habríamos hecho nosotros, ¿verdad? Nos gusta tanto hablar bien de los demás, interceder por otros en los trabajos, ¿no? A ver si voy a interceder por esto y luego resulta que es un petardo y me va a crear mala fama. No sé, podría ser, ¿no? Pero sin llegar a estos extremos, lo normal sería que ahora esta historia terminara bien. Pues no, baja así, abruptamente. Y nos deja en ninguna parte. Fijaos, el jefe de los coperos, que había recibido la interpretación favorable y que se había cumplido, no se acordó de José, sino que además lo olvidó. No solo no habló al faraón, sino que lo olvidó. Por un lado, estaréis de acuerdo conmigo que es un claro caso de ingratitud.
o quizás de temor al faraón. Bastante tengo con que me haya restaurado, ahora no voy a empezar a complicarle que tiene mal genio, ¿no? Pudiera ser, pudiera ser. Pero yo, hermanos, es que a veces, no sé si os pasa, pero nos preguntamos por qué otras personas experimentan las bendiciones que nosotros necesitamos tanto. Nuestra esperanza, nuestra confianza, no pueden ser puestas en los hombres. Por supuesto que no estamos diciendo que José confiara en el copero para salir de la cárcel, no se nos dice nada al respecto. Pero esto es aleccionador para nosotros. El ser humano solo puede ser fuente de decepción. No porque las personas seamos en general decepcionantes, que lo somos, sino porque nunca vamos a cumplir totalmente las expectativas que se pongan sobre nosotros. Nunca. La mayoría de personas descontentas de este mundo, y hay muchas, están descontentas porque cifran su confianza en los jefes, en los trabajos, en los gobernantes, en los cónyuges, en la familia, en los hijos, en los miembros de la iglesia, en los pastores y los pastores en los miembros. Y esperan que ellos hagan aquello que solo Dios puede hacer. Así que estamos convirtiendo a las personas en Dios, y eso tiene un nombre, ¿verdad? Lo podemos gritar todos a una: idolatría. Es lo que hacemos. Hermanos, yo no estoy contento con la iglesia. No es una hipótesis. Me gustaría que la iglesia fuese diferente a como es. Y esto no es una confesión pública, supongo que os lo podéis imaginar. ¿O creéis que vosotros sois los únicos que tenéis quejas del pastor? El pastor no tiene quejas contra nada ni contra nadie. Es un ser de luz que flota y está ahí esperando a ser el blanco de todas las quejas y descontentos de la iglesia. Yo también tengo descontento. Os voy a decir por qué. Pero son muchas cosas. Pero es normal, porque yo tengo mis expectativas y me gustaría ver según qué cosas en la iglesia, o según qué ministerios, o las cosas funcionando de una manera determinada, y tengo que arrepentirme cada noche diciendo, ¿pero qué haces? Ama la iglesia que tienes, que es la que el Señor te está dando. No la que te gustaría. Es Dios que está haciendo crecer y madurar a la iglesia a pesar de ti. Tus expectativas son lo de menos. Dios te ha dado la iglesia que quiere que pastorees ahora. Y me estoy poniendo en primer lugar, algo que no hago habitualmente, porque hermanos, ahí estamos todos al revés, ¿o no? ¡Qué insensatez! Mi realización como pastor es que la iglesia sea la envidia de las demás iglesias del condado, de la comarca. ¡Qué absurdo! Soy un siervo de Cristo, sirviendo a aquellos siervos de Cristo que Dios ha puesto bajo mi cuidado, como son. La iglesia es como es. Y de aquí a un tiempo será de otra manera, por su gracia. Pues pásalo al otro lado. ¿Qué hay de tus expectativas en cuanto a mí, en cuanto al resto de miembros, en cuanto a cómo funciona la iglesia, en cuanto a cómo se hacen las cosas? ¿Tú has visto la iglesia de hace 7 años y estás viendo la de ahora? ¡Qué mal estamos! Estamos peor, ¿verdad? Y esto no va de si estamos mejor o peor. Somos la iglesia que Dios, en su providencia, quiere que seamos hoy. Pero nos cuesta tanto ver las cosas de esta manera, porque ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el hombre. Yo en vosotros y vosotros en mí. O si hubiéramos otros pastores, en otros pastores, da igual. Pero hermanos, el Salmo 146 dice, no confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque en él no hay salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios,
que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agravados. Jehová liberta a los cautivos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Y esto no lo puede hacer nadie por ti. Ni tú ni yo. Porque si no hacemos esto, hermanos, es el camino más rápido a la decepción y a la falta de fe y a la desesperanza, y a echar las culpas a Dios, al final, de lo que solo el hombre es responsable. Pero hay algo más. Vista la historia desde su principio al final, también vemos que el tiempo de Dios para José no había llegado aún. Su liberación iba a acontecer. Iba a acontecer, de hecho, un poco tiempo después de estos sucesos y de ser olvidado por el copero. Pero si el copero se hubiese acordado de José, quizás José habría, el copero, y luego hubiese intercedido por Faraón, y Faraón hubiese libertado a José, sí, José igual habría sido libertado, habría regresado a Canaán, los hermanos habrían recibido su merecido, y él habría sido el heredero de Jacob, y aquí paz, y después gloria, ¿o no? ¿O no? Porque ¿qué habría pasado cuando el hambre azotara a Egipto y a toda la región? ¿Dónde habría estado José? Si él finalmente, como veremos en el capítulo siguiente, no hubiera estado en prisión, y al debido tiempo el copero se hubiese acordado de José, si él no hubiese interpretado el sueño de Faraón porque ya estaba en Canaán, libre y feliz, ¿qué habría pasado? José no se habría encargado de Egipto en esos 7 años de abundancia y de escasez. ¿Y sabéis qué habría pasado? Que posiblemente habrían muerto todos de hambre y ya está. Pero como vemos en la providencia de Dios, los sufrimientos de José, incomprensibles, injustos, fueron para salvación, no solo de la familia de la promesa, sino de todo Egipto, y eso entonces equivalía a decir el mundo. Y esto nos enseña lo que dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La manera en que Dios obra en tu vida es misteriosa, pero es la mejor. Es la buena, la justa, la santa, y la mayoría de las veces nuestros designios erróneos son precipitados, egoístas y pecaminosos. Sí, sí. Nadie orquesta las cosas como Dios. Y aunque no le entendamos, esto no debe llevarnos a desconfiar de Él y a perder la esperanza en Él. Al contrario, Él dice en Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Israel debía recordar que sus sufrimientos eran para un bien mayor, que quizás la manera en la que Dios obraba las cosas pudiera ser desconcertante, 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años en el desierto, unos entraron en la buena tierra prometida y otros no, ¿para qué el maná? ¿Para qué las codornices? ¿Por qué a veces Dios los juzga y nos envía muerte y serpientes y fuego del cielo y luego estas naciones cananeas más fuertes que nosotros? ¿Por qué nosotros somos tus hijos, Señor? Los caminos de Dios son incomprensibles, eran incomprensibles, pero eran los mejores caminos. E Israel debía de aprenderlo. Dios estaría con ellos. Y debían crecer en confianza y en esperanza en Dios. Para concluir, hermanos, Dios hoy no habla por sueños. Voy a decirlo alto y fuerte. Dios hoy no nos habla por sueños ordinariamente. Yo no le voy a decir a Dios lo que hace y lo que no hace, ¿bien? Él es soberano. Pero no es la manera habitual. De hecho, no veréis un solo pasaje en la Escritura del Nuevo Testamento que nos diga que esperemos que Dios nos revele las cosas por sueños. ¿Bien? Tampoco era un medio ordinario en el pasado. Dios no estaba siempre hablando por sueños. Pero en Hebreos 1.1 sí que se nos dice una cosa. ¿Sabéis cómo nos habla Dios?
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. José reveló los sueños, pero uno mayor que José, Jesucristo, es la revelación última de Dios. Y todo ha de ser interpretado, revelado y entendido a través de Él y su revelación. Él es el revelador de secretos, del gran misterio, del gran secreto que es el Evangelio. El copero se olvidó de José, pero Dios, como veremos pronto, no se olvidó de él. José tenía 17 años cuando llegó a Egipto y 30 cuando salió de la prisión. Esto quiere decir que pasó 13 años como esclavo y como prisionero. Años de disciplina y de su preparación para su ministerio de toda una vida como primer ministro del faraón. Dios nos prepara para lo que Él prepara para nosotros. Nos forja en el horno de las pruebas y el sufrimiento para perfeccionarnos y hacernos más útiles. Yo no sé si has sufrido la terrible experiencia de José y por todo el tiempo que José lo sufrió. Nos conocemos lo suficiente como para que pueda decir que no. ¿Bien? Pero muchos pasáis por circunstancias difíciles y dolorosas y angustiadoras de muchos tipos. Y estas igual duran desde hace años y quizá no hay muchas expectativas de que la cosa vaya a mejorar. Incluso muchas veces debemos soportar como José grandes desengaños. Creemos que y no. Nada es más difícil que confiar y esperar. Nada. Pensamos que el tiempo se nos va de las manos, que no estamos haciendo nada productivo. Sin embargo, nada es más provechoso para nuestras almas. Porque, por gracia, la confianza y la espera cultivan nuestra fe, la oración, la sumisión y la humildad, y nos prepara para dar mayor fruto en el futuro. Pero también logran algo más. Centran nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo y no en las personas. Como dijimos la semana pasada, José es un tipo de Cristo. Jesús era un hijo amado que fue odiado y rechazado por sus hermanos. A Jesús le despreciaron y vendieron como esclavo y entonces un día lo acabaron encontrando como rey sobre ellos. Jesús venció la tentación y sin embargo lo arrestaron y lo trataron injustamente. Jesús fue un siervo fiel que ministró con misericordia a otros que eran sus enemigos y lo hizo gratuitamente. Y él también interpretó gratuitamente la voluntad de Dios y se sintió angustiado hasta la muerte en Getsemaní, en el pozo, y una muerte de cruz a favor de pecadores como tú y como yo. Pero no fue olvidado en el pozo, él no fue olvidado, él resucitó. Y con el tiempo fue exaltado al trono y responsable de salvar a todas las naciones. Si no vemos un tipo de Cristo aquí, no lo vamos a ver en ningún sitio. Dios no se olvidará de nosotros. Jesús no se olvidó del ladrón en la cruz, cuando éste le dijo las mismas palabras que José le dice al copero. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Dios mismo nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Tengamos confianza y esperanza como Cristo la tuvo en su Padre. Pero Jesús sufrió, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen.
Y como José confió y esperó en Dios, y eso fue para salvación de su pueblo, para ti y para mí, y Cristo también, pero de forma perfecta, para conseguir para nosotros salvación perfecta. Jesús es el verdadero ejemplo de esperanza y de fe en Dios. Y nosotros podemos apropiarnos de esa esperanza y de esa fe en Dios mediante arrepentirnos por todas las veces que hemos fallado en nuestra fe y en nuestra esperanza, por todas las veces que hemos sido incrédulos y nos hemos desesperado. Vayamos a Él, pidiendo que en su gracia crezcamos en estas cosas. Amén. Amén, amén, hermanos. Oremos. Señor Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Solo queremos pedirte una cosa en esta mañana, que tú avives y fortalezcas nuestra esperanza y nuestra fe, Señor. Que avives y fortalezcas nuestra incredulidad, Señor, y nuestra desesperación. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque fallamos en esto tantas veces. Tantas y tantas veces, Señor. A ti nos encomendamos, Padre. Ten piedad de nosotros y salva a aquellos que están sin fe y sin esperanza en este mundo. Te lo pedimos por la obra de Cristo, nuestro Señor. Amén.